Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Garmin FR o Forerunner 265. Fíjate, este es el nuevo reloj con pantalla AMOLED de Garmin para corredores. Dices, uy, pero cuidado, porque es que los relojes para corredores normalmente tenían pantalla transflectiva, ¿no? De esta que no era brillante, ni retroiluminada, ni con... No os preocupéis, porque aquí lo han resuelto espectacularmente bien y ahora te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Garmin Forerunner 265, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta que, atención, cobra especial importancia tratándose de este modelo. ¿Está bien diseñado? Pues la verdad es que sí, está bien diseñado, pero a ver, cuidado, no nos engañemos. Es el diseño típico de un reloj Garmin, un reloj deportivo que tiene esta caja de polímero reforzado. Es el polímero típico de Garmin, que tiene por detrás el sensor este que tiene tan evolucionado, el Elevate, que es súper buen sensor, o sea, uno de los mejores del mercado, incluso te diría. Y luego tiene evidentemente los terminales de carga, que aquí sí que no han evolucionado desde hace, yo qué sé, desde hace 900 años. Siguen poniendo estos terminales de carga con el cargador físico. Nunca ha llegado la carga inalámbrica a los relojes Garmin. Bueno, pues por algún motivo será. Naturalmente tienen los botones típicos de Garmin, que ya sabéis que son 5, los 2 de la derecha y los 3 de la izquierda, que sirven para subir, bajar, entrar en las configuraciones, iniciar carreras, volver atrás. Y luego, ahí viene la novedad, es que tenemos aquí una pantalla AMOLED de 1,3 pulgadas de 416 por 416 píxeles, que esta es la novedad, junto con su hermano mayor, el 965. Pues te tengo que decir en primer lugar que la pantalla está bastante expuesta. El bisel que tiene alrededor, pues a ver, lo protege relativamente, porque si se te cae, se te va a romper el cristal, a pesar de que es cristal Gorilla Glass 3, pero ya sabemos que nunca es infalible. Por lo tanto, si quieres seguir mi recomendación, yo aquí sí que te aconsejaría que te pusieras un protector de cristal templado o algo por encima para proteger el cristal. Pues si quieres, en la descripción te paso algún enlace para que puedas comprar algún protector y tal. Bueno, seguimos, porque de la correa no te había hablado, y es que la correa esta vez es de dos colores, como puedes ver, es de un color por detrás y de otro color por delante. Los Garmin Forerunner 265 están en varios colores, y no solo en varios colores, sino que también están en dos tamaños, 42 pulgadas y el de 46 pulgadas. Este mío es el de 46 pulgadas, que yo creo que es para ir a correr el tamaño perfecto. El de 42, los números también se ven muy bien. Se me olvidaba decirte que brilla mucho y también no vas a tener ningún problema para ver los números cuando salgas a correr, así que no te preocupes por si dudas de si vas a ver bien los números y tal, porque se ven bien. Además es una pantalla táctil, el táctil es activable o desactivable. Para terminar con la correa, es de silicona. Yo creo que Garmin tiene las correas deportivas más cómodas que hay en el mercado, las correas de hebilla, porque luego hay gente que las prefiere de nylon, etcétera, pero bueno, en este caso las correas de hebilla de silicona, para mí las de Garmin son las más cómodas de todas. Además tiene un enganche estándar de 22 milímetros, así que vas a poder comprarte la correa que te dé la gana en caso de que esta no te guste. Vamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta importante. ¿Qué métricas tiene? Bueno, pues aquí te tengo que decir que el Forerunner 265 es un reloj pensado especialmente para corredores, para la gente que le guste salir a correr, ya sea en plan aficionado o ya sea en plan un poco más serio, porque tiene métricas como el volumen máximo de oxígeno, el VO2 max, tiene métrica que te dice la carga de entreno que tienes, ¿no? Cómo está acusando tu cuerpo el entreno que estás haciendo y la intensidad de entreno que estás haciendo. Tiene estado de variabilidad de frecuencia cardíaca para más o menos tener un control de si tu corazón lo está llevando bastante bien. También te dice cuál es tu predisposición para entrenar en función de lo cansado que estés, bueno, lo ready que estás para llevar a cabo un nuevo entreno. Y además, en función de cómo te vea el reloj o cómo te note el reloj, cada vez que vayas a empezar
una carrera o una actividad de correr, te va a dar una sugerencia de qué sesión de entrenamiento podrías hacer en ese día en función de cómo esté tu cuerpo. También tiene, como es natural, la Body Battery de Garmin, que es un indicador de la batería corporal para que te pueda decir cómo estás de cansado realmente y cuál es tu nivel de energía que tienes. Y como no, el tiempo de recuperación después de una sesión de entreno, porque si no respetas ese tiempo de recuperación podría ser que pudieras tener alguna sobrecarga. Por lo tanto, esa es una métrica bastante seria para respetar. Y luego en carrera tiene un montón de métricas y un montón de mediciones, como es habitual en Garmin. En este caso pues te dice el ritmo medio, todos los ritmos que hayas podido tener. También te habla de la velocidad, evidentemente, el tiempo, pero fíjate que está todo desglosado y bastante bien detallado. Tiene, pues nada, tiempo de carrera, tiene la frecuencia cardíaca, como es normal, frecuencia cardíaca media, tiene el training effect, que es el efecto de entreno que ha hecho, el beneficio que te has llevado por esa actividad deportiva, ¿no? Lo que es el ejercicio aeróbico, la carga anaeróbica, carga de ejercicio así en general, y luego la potencia. Ahora está de moda medir la potencia. Bueno, pues el 265 también te mide la potencia máxima, datos del viento también están activados. Bueno, pues muy bien. La cadencia, la dinámica de carrera y todo eso, ¿no? La zancada, naturalmente. Bueno, muchas cosas. Como tiene un altímetro barométrico, pues también te mide el ascenso, descenso, altura mínima, altura máxima, el desnivel, en definitiva. Y bueno, cosas más de calorías consumidas, pérdida de líquido, etcétera, y en definitiva los minutos de intensidad. Como no, pues también te mide la trayectoria, la distancia, las calorías quemadas, ya te lo he dicho, y también vas a poder ver toda la carrera que has hecho en el mapa, que luego hablaremos del GPS. Bueno, vamos a hablar ahora del GPS, si te parece, ¿no? Pues vamos a hablar ahora, porque yo creo que tiene un GPS muy preciso, muy configurable. Fijaos, esto era una calle con muchos árboles, una calle con unos edificios relativamente altos en la ciudad de Barcelona, y fijaos que se sale prácticamente poco o casi nada de lo que es la carretera, no se come los edificios. Bueno, al principio, cuando estaba, pues supongo que estabilizando la señal, fijaos, bueno, estabilizando la señal, pero poca cosa más. Yo creo que lo ha llevado súper bien. Además es tan preciso que se pueden hacer incluso dibujitos. ¿Qué os parece? Este es el 265, ¿eh? Si acaso cuando probemos el 965 pues también lo haremos. Es muy configurable, como te he dicho antes. Puedes elegir si utilizas solo GPS, todos los satélites, doble banda o multibanda, como ellos dicen. Si quieres que sea un GPS más respetuoso de la batería y que no gaste tanta batería, incluso hay un modo ultra track para que te mida la ubicación cada mucho tiempo y así pues puedas alargar la batería al máximo. O sea que muy bien, un excelente para el GPS del 265, que bueno, como digo siempre, ¿no? Es que ¿a qué se dedica Garmin? A hacer GPS, ¿no? Pues ¿cómo va a ir el GPS de Garmin? Pues excelentemente. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? ¡Ay, mi madre! Si es preciso el pulsómetro. Pues claro que es preciso el pulsómetro. Es que es tan preciso como lo era el Forerunner 255, que ya nos llevamos las manos a la cabeza con la precisión que tenía y con la exactitud, y al compararlo con una banda pectoral, pues dices, ostras, es que realmente están yendo prácticamente a la par. Hay una diferencia de 1 o 2 pulsaciones con la medición en tiempo real de la banda pectoral. Y dices, oye, es que eso es para aplaudir con las orejas. Es maravilloso el sensor de pulso del Forerunner 265. Lo que pasa es que, bueno, a ver, si te pones a buscarle las pegas, sí, tiene un cierto retraso de unos cuantos segundos con respecto a la banda pectoral, pero bueno, yo creo que eso es normal, porque la banda pectoral la tienes aquí, especialmente en los cambios de ritmo y en las subidas y en las bajadas y tal, eso pues es normal. Pero vamos, manteniendo una velocidad y una potencia constantes, manteniendo una carrera normal y corriente, las mediciones van a estar clavadísimas. O sea que en definitiva, si tú quieres un reloj que te mida la distancia, el tiempo, el GPS como Los Ángeles y también la frecuencia cardíaca, este es tu reloj. Pero es que definitivamente, es que me quito el sombrero. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene?
Bueno, pues tenemos las típicas que podemos encontrar en el Garmin, especialmente en la gama Forerunner. Pues tenemos la carrera, tiene muchos ejercicios de carrera en pista, carrera en cinta, luego tenemos mucho ciclismo. Garmin también se especializa mucho en ciclismo, también tiene natación en piscina, natación en aguas abiertas, tiene triatlón, o sea que muy bien, puede servir para muchos tipos de deportistas, no solo para corredores. Y luego muchos más que se le pueden poner, como ultramaratón, carrera virtual, carrera en pista cubierta, que incluso te pregunta por qué carril vas de la pista, porque no es lo mismo, ¿sabes? Luego tiene trail running, bicicleta eléctrica, BTT, mountain bike eléctrica. Luego tiene senderismo, ahora hablaremos del senderismo. Tiene esquí, deportes de invierno también tiene unos cuantos. Tiene remo indoor, caminata. ¿Tiene ejercicios de fuerza? Sí, también tiene ejercicios de fuerza y no los mide mal, no está mal. Luego tiene cardio, HIIT, ejercicios de alta intensidad, evidentemente. Puedes medir y puedes hacerte sesiones de intervalos súper personalizadas. Me refiero a sesiones de entrenamiento de carrera por intervalos. Y luego ya nos vamos a otros tipos de ejercicios como el yoga, pilates, trabajo de respiración, elíptica, cosas más de gimnasio, ¿no? Escaladora, tienes floor climb, otros deportes, etcétera. O sea que es muy completo, especialmente para este tipo de deportistas, claro. No tiene deportes de pelota, no tiene muchos otros que otros relojes sí tienen. Yo creo que Garmin son más sensatos y dicen, bueno, a ver, no vamos a poner 500 deportes porque no hace falta. Porque el resto de relojes, la mayoría de cosas que te traen son la misma medición, solo que lo único que hacen es cambiarle el nombre. Dices, pues para eso, pues pones otro deporte y ya está. Y luego tú te puedes personalizar los campos de datos que quieres que te muestre, porque aquí en Garmin sí es personalizable, cosa que en otras marcas de relojes no lo es. Y aquí sí. Aquí te puedes hacer tú una actividad deportiva con las mediciones que tú quieras a medida. Siguiente pregunta, ¿tiene mapas? Pues mira, la respuesta es que no. Esa es la diferencia principal entre el 265 y el 965, los mapas. En el 965 vienen todos los mapas de todo el mundo, pero aquí no. Aquí en el 265 sí vas a tener navegación, sí vas a tener orientación, tiene una brújula maravillosa. Lo que pasa es que aquí le puedes pasar rutas GPX, en formato GPX, tú te descargas el archivo y tú lo puedes pasar al reloj, pero a la hora de iniciar senderismo o de iniciar carrera, claro, lo que te va a salir es una línea azul con una flechita que te va a decir por dónde tienes que ir, indicaciones si acaso, ¿vale? Eso sí, pero no vas a tener el recorrido puesto sobre el mapa y por lo tanto, pues si tú quieres unos mapas con una trayectoria puesta, vas a tener que irte al 965. En este te va a guiar igualmente, si te sales de la línea, te sales de la ruta, te va a avisar, que eso es lo importante. Y por lo tanto, a fin de cuentas, el resultado va a ser prácticamente el mismo. Vas a llegar a tu destino y todo perfecto. Y luego te ayuda a volver al punto inicial. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues mira, en este caso no. Los Garmin Forerunner, ninguno de ellos tiene altavoz ni micro. Solo tiene el típico zumbador de tirorí, ¿vale? Para que cuando empieces una carrera o pases un kilómetro, cuando quieras, pues que te avise con un zumbido, con un pito. Pero no tiene altavoz ni micro para hacer o recibir llamadas, o sea que vamos a olvidarnos de eso. Sí te va a notificar cuando tengas una llamada y tú vas a poder responder desde el teléfono o incluso vas a poder colgar desde el reloj y mandarle un mensaje, eso sí, con frases predefinidas. Eso perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que más o menos ya te la he empezado a responder. ¿Puedo responder mensajes? Sí, puedes responder mensajes, pero al estilo Garmin. ¿Y cuál es el estilo Garmin? Pues que tú vayas a la aplicación Garmin Connect, que es la aplicación que gestiona el reloj, y tú desde la aplicación Garmin Connect, ahí en el apartado de respuestas rápidas, vas a poder escribirte las respuestas que tú quieras o que tú creas que vas a poder utilizar más a menudo y tal. Y cuando alguien te mande un WhatsApp o te mande algún mensaje, pues tú vas a poder elegir entre la lista de respuestas y le vas a poder enviar la respuesta. Eso sí lo vas a poder hacer. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Pues sí, puedes pagar con el reloj porque tiene NFC, evidentemente. ¿Y te puedes bañar con el reloj en el mar? Sí, te puedes bañar con el reloj en el mar porque tiene la protección de 5 atmósferas. Cuidado porque eso del 5 ATM quiere decir que puedes hacer natación en superficie. No puedes hacer ni snorkel, ni buceo, ni deportes de impacto en el agua, ni deportes de velocidad en el agua. Igual que si te duchas con agua caliente o igual que si entras en una sauna, el vapor, incluso además con la temperatura, se puede dilatar el reloj y puede abrir el sellado
del reloj o puede hacerlo menos seguro y por lo tanto el vapor se podría colar y entonces ahí se te mete agua y se te va a echar a perder el reloj. Y lo peor de todo es que no te lo va a cubrir la garantía. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Ah, amigo, este está muy bien porque aquí la batería te dura, ellos dicen que hasta 13 días, bueno, no van a ser 13 días. Casi nunca van a ser 13 días, lo normal serán unos 8, 9, 10 días, eso sí lo vas a poder tener, yo lo he comprobado, a mí me dura unos 10 días con una actividad semanal de GPS de 1 hora que te quita un 6, un 7, un 8%, bueno, eso lo puedes tener porque de horas de GPS, déjamelo mirar, son con solo GPS, que no es multisatélite ni multibanda, con solo GPS son 20 horas. Luego, si utilizas todos los satélites y el multibanda y todo eso, todo completo, todo el pack completo, son unas 14 horas. Pero si además del todo pack completo te pones a escuchar música, la batería se te va a reducir a 6 horas. Porque sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo pasarle música al reloj? Sí, señor. Sí, señora. Tienes 8 gigas para pasarle música, ya sea directamente conectándolo por cable al ordenador y entonces le vas a poder pasar música a la carpeta música que se te va a abrir y luego también puedes utilizar aplicaciones porque también se le pueden instalar aplicaciones, que no te lo he dicho, se le pueden instalar aplicaciones entre las cuales están Spotify, Amazon Music, tiene Deezer, tiene aplicaciones que son para escuchar música. Si tú eres de Spotify Premium, tú te vas a poder instalar aquí Spotify y le vas a poder pasar listas de reproducción, canciones, lo que te dé la gana, incluso podcast al reloj para poderlos ir escuchando cuando sales a correr. Si tú crees que es conveniente, pues te dejas el teléfono en casa. Allá tú, porque el reloj tiene detección de incidencias, pero tiene detección de incidencias y de accidentes y de caídas y todo eso. Pero claro, cuidado, porque si no tienes el teléfono contigo, el reloj tiene la función de llamar a emergencias o de llamar a contactos configurados, pero si no tiene con qué llamar, porque esto no tiene conectividad celular propia, ni tiene línea ni nada, pues claro, no vas a poder llamar a emergencias. Y bueno, otras funciones del Forerunner 265, así un poco cajón desastre, pues tiene pronóstico de carrera, que es lo que te dice cuánto tardarías ahora mismo en correr 5, 10, media maratón, una maratón, el tiempo que tardarías ahora mismo según tu condición física. También tiene Garmin Coach, que es el planificador de carrera inteligente que te va poniendo las sesiones de entreno que tú puedes hacer en el calendario para poder preparar bien el objetivo de carrera que tú quieras hacer, de 5, de 10, de 12, de 24, de los que sean. Luego también tiene el Live Track, que es una función muy típica de Garmin, que es que cuando empiezas una sesión deportiva o una carrera, tú puedes compartir en el mapa con quien tú elijas tu ubicación en tiempo real para que la gente incluso te puedan animar. Tiene Pace Pro, que es ese planificador del paso que tú tienes que hacer para acelerar más en una parte de la carrera o acelerar menos, según si tienes que ahí darle gas a fondo o menos, para que no te pases al principio y luego salgas llegues que no llegas. También tiene prueba de umbral de lactato, también tiene termómetro, también tiene análisis del sueño, evidentemente, ejercicios de respiración, un montón de cosas que se pueden encontrar en el Forerunner 265, que por cierto cuesta 499 euros el pequeño y luego el grande cuesta 499 euros. ¡Qué cosas! Vale lo mismo el pequeño que el grande. Ya dependerá de ti cuál quieras elegir. O sea que para terminar, mi opinión es que aquí nos encontramos con la versión AMOLED del Garmin Forerunner 255. Este es el 265, cuya diferencia principal está en la pantalla, que es una pantalla que a mí me parece muy buena. Y luego, pues, todas las super virtudes que tiene el Garmin 265, especialmente en GPS y especialmente en frecuencia cardíaca, que por cierto también mide el oxígeno, claro, como no puede ser de otra manera. Pues nada, ya has llegado al final del vídeo. Si has llegado al final del vídeo, por cierto, me gustaría que me lo demostraras de alguna manera. Esto hace tiempo que no lo hago y me gustaría que me lo demostraras de alguna forma para decirme que eres un fan, que has llegado hasta el final de todo. Yo me quito el sombrero. Ponme por favor en los comentarios un emoji, un símbolo de un reloj, del que a ti te dé la gana, para que yo sepa que has llegado al final del vídeo y yo te voy a responder con todo mi cariño y con ese corazoncito y el me encanta este mensaje, para que veas que yo también te agradezco el esfuerzo y la paciencia de haber llegado hasta el final del vídeo. Nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo, hasta luego.